Podemos entender la cultura popular como aquella producción de capital cultural que realizan personas que pertenecen a grupos sociales que no son autorizados por el poder en un momento y espacio del tiempo. La cultura popular puede ser emitida o producida por diversos grupos sociales, pero históricamente ha sido asociada a los sectores más bajos. Esta asociación lo que ha hecho es hacernos pensar que solo la cultura del bajo pueblo es la cultura popular de un país. Hoy entendemos la cultura popular de una forma distinta y sabemos que más importante que la clase social es un conjunto de variables que intervienen, especialmente para prohibir o desviar esa producción cultural hacia otros conductos que permiten que esa cultura se haga conocida para otras personas. Un segundo concepto fundamental que queremos trabajar el día de hoy es la idea de música. La idea de música es un viejo concepto que viene siendo trabajado desde la antigua Grecia. En este taller, en esta escuela, vamos a entender a la música como un fenómeno que posee elementos externos e internos. Los elementos externos determinan lo que podemos concebir como música e influyen en la manera en que ella se comporta internamente. Hagamos una breve descripción de aquellos aspectos que consideramos externos a la música. En primer lugar está la función social de la música. La música necesita o requiere ser expuesta en un contexto específico para satisfacer una necesidad de un grupo social o de una persona. En segundo lugar, la música posee una ocasionalidad, es decir, siempre se da en un espacio y de acuerdo a un tipo de actividad particular. La ocasionalidad de la música es la que hace, por ejemplo, que aparezca en el salón, que aparezca en una sala de conciertos, que aparezca al aire libre. Estos tres lugares suelen ser los espacios donde la música se hace y definen fuertemente de qué manera ella va a ser comprendida por sus receptores, es decir, por aquellas personas que la van a percibir o que la van a recepcionar. En tercer lugar, existe un entorno sonoro que rodea la música, que podríamos denominar paisaje sonoro, que es lo que rodea los sonidos en los que la música se desenvuelve. Estamos acostumbrados a que ese sonido donde la música se desenvuelve, ese espacio, sea el del silencio. Pero este concepto pertenece más bien al mundo de la música clásica. En el resto de las músicas, es decir, en más del 90% de las músicas que oímos todos los días, la música se da en un espacio sonoro distinto, usualmente ruidoso, lleno de otros elementos que la intervienen. Este paisaje sonoro que rodea la música también determina la forma en que la comprendemos. Y por supuesto también el formato de salida, es decir, el disco, que es un ambiente preparado y aislado en el que la música adquiere una dimensión distinta y que podríamos mencionar o llamar como una dimensión prefabricada que en realidad no se da en la realidad cotidiana. Y finalmente, deberíamos decir que un aspecto externo a la música fundamental son los medios que la acompañan, es decir, aquellos elementos externos. Puede ser un texto que remite al mensaje de la música, puede ser un baile, cuando la música se hace corpórea, pero también puede ser algún otro tipo de soporte, como la electrónica o la tecnología, que incide fuertemente en la música que comprendemos como internamente. Vamos entonces a esta segunda idea de la música y los aspectos internos, o que podríamos llamar, que definen la música en sí misma. Esta idea de la música en sí misma es cada vez menos frecuente, toda vez que la música siempre está determinada por elementos exteriores, es decir, la música dentro de la cultura. Los aspectos que definen la música en sí misma son usualmente 4 o 5. El primero es la altura, es decir, la frecuencia de onda que define la dimensión armónica y melódica de la música. Esto es importante porque quiere decir que la música puede tener un comportamiento que no es lineal, que puede subir o bajar y que es sobre todo un fenómeno acústico. En segundo lugar, la duración de la música. La organización de la duración de la música es lo que conocemos como ritmo. El ritmo se configura a partir de una decisión de hacer sonidos o hacer silencios. Este carácter binario, al igual que en la computación, que en la informática, define la música. Cuando no hay sonido, hay silencio. Y ese silencio va configurando el ritmo. Las músicas latinoamericanas son especialmente conocidas por la presencia de silencio o por el desplazamiento del sonido, que llamamos acento. En tercer lugar,
el timbre. El timbre es la especificidad del sonido y se refiere en particular a las características que la frecuencia de onda tiene en cada instrumento. En cuarto lugar tenemos la dinámica, que es básicamente el volumen del sonido y cómo éste se comporta a lo largo del tiempo. Tenemos dinámicas de alta complejidad, como las orquestas, o dinámicas más sencillas, como son los instrumentos solistas, es decir, las variaciones del volumen. Y finalmente, un aspecto muy importante que durante el siglo XX se va a hacer determinante, que es la textura. La textura se refiere a la cantidad de participantes de la música y cómo las capas se van sumando unas a otras para darle un carácter más grueso o más delgado, más estrecho a la música. Al igual que en las artes textiles, la textura define cómo sentimos la música cuando la tocamos, pero en este caso cuando la oímos. Particularmente nos referimos a la monodia, que es la música que tiene una sola melodía, que es una delgada, lineal, como el canto gregoriano, y luego a la heterofonía y la homofonía, que es un movimiento en grandes bloques de más personas. Estos 5 elementos son los que definen la música en su carácter interior. ¿Cuál es la relación que existe entre la música y la cultura popular? Una definición sencilla nos indica que la cultura popular sonora es la que llamamos música popular. La música popular es una música mediatizada, es decir, que está mediada por formatos de salida y también por medios de comunicación que influyen en la forma en que la categorizamos y la comprendemos, pero también es una música que está mediada por la manera en que se distribuye hacia las masas o hacia la sociedad. La música popular es una música de masas, no en el sentido de que llegue a millones de personas, sino que en el sentido de que está producida, distribuida y recepcionada para un conjunto mayor a los grupos sociales pequeños que configuran una sociedad. Y finalmente, la música popular es una música de carácter moderno, ¿no? Que lo que le interesa es absorber la tecnología para adaptarla y hacerla cada vez más globalizada. En este sentido, la música tiene una fuerte relación con las masas. Pero ¿qué pasa si la música que es popular, que es del pueblo, no va hacia las masas, sino que va hacia grupos pequeños? Cuando la música popular se dirige a grupos que no son masivos, sino que son pequeñas comunidades, no pierde su condición de popular y entonces los fenómenos que la definen son otros. La música popular definida o dirigida hacia grupos pequeños es una música que puede estar orientada hacia el consumo, pero no necesariamente hacia el comercio o hacia el lucro. La música popular en este sentido nos conecta fuertemente con una noción de lo popular que se refiere más bien a la cultura tradicional compartida por un grupo de personas. ¿Cómo es la música popular en la actualidad? Es decir, ¿cómo es la relación entre cultura popular y música? Podríamos decir que la música es un fenómeno sonoro, o no sonoro inclusive, que pasa por al menos 5 etapas. Una es la fase de creación, que puede ser una cultura compartida por un grupo de personas, lo cual la volvería una cultura tradicional. En segundo lugar, tenemos una fase de producción que convierte esta creación en un fenómeno vinculado a cómo es la música popular en los tiempos que nos toca vivir. De acuerdo a la complejidad que vivimos hoy en día, la música popular es en realidad un racimo, una mezcla, una suma de elementos de orden audio, visual, performativos y también productivos. Podríamos decir que la música popular tiene al menos 5 momentos. Uno es el momento de creación, el otro es el de producción, el de interpretación o performance, el de recepción y finalmente el de crítica o investigación. La música popular pasa por estas 5 etapas que definen fuertemente lo que hoy entendemos por música popular. En la actualidad, estos últimos 2 elementos, particularmente la recepción, la investigación y a lo cual podríamos agregar también la presencia de la tecnología dentro de la performance o interpretación, definen fuertemente la música. Podríamos decir que históricamente estos 5 momentos de la música popular se han ido transformando y a medida que el tiempo pasa, un elemento es más importante que otro. En la visión romántica del compositor, la etapa de creación, la idea del genio musical es la más importante. Sin embargo, a medida que los siglos fueron pasando, la idea de producción de la música, producción de una orquesta, producción de un disco, producción de un grupo de músicos se fue haciendo cada vez más compleja.
Durante la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, la idea de performance va a controlar la música popular. La música que antes era una actividad que se hacía en una sala de conciertos sale a la calle y se puede hacer en cualquier lugar y la puede hacer cualquier persona. En este sentido, la música popular en su manera performativa es una música democrática, mucho más democrática que otras músicas, porque no solo la puede hacer cualquiera, sino que se puede hacer en cualquier espacio. Y finalmente, debería agregar que los formatos de salida de la música, luego de los procesos de digitalización, han ido transformando su contenido fuertemente. Desde siempre la música popular se hizo dentro de la industria. Con el paso del tiempo, la industria digital de la música fue transformando fuertemente el contenido que ella tenía. Sabemos que desde los años 40 el formato de salida se redujo a los 3 minutos y medio, con el afán de encajar a ciertos formatos específicos, acústicos, las composiciones que hacían los grupos de música o los individuos. Con el paso del tiempo estos 3 minutos se han ido aumentando y hoy podemos contar con una música que tiene una duración infinita. Los formatos por los que sale la música, por lo tanto, han sido el elemento más determinante de la música popular y cada vez más, en el caso de Chile, las músicas son recibidas por distintos grupos sociales y en diversos contextos de recepción. Desde los años 90 hasta hoy, se ha formado una cultura performativa en Chile, particularmente en las grandes ciudades en las que la música en vivo es cada vez más importante. Entonces estamos ante un nuevo cambio de la música popular, que son los nuevos formatos de recepción en los grandes escenarios que hay en todo el mundo y particularmente en nuestro país, como son los festivales. El caso de Lollapalooza es el más evidente, pero hay otros también, que son pequeñas comunidades que absorben a su manera estas músicas populares mediatizadas, masivas y modernas.